llama Lucas. There's a book called Luke. Capítulo 17, chapter 17. Vamos a leer del verso 11 al 19. We're going to read from verse 11 through 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Uno, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. You may be seated. La ingratitud es algo que muchas personas tienen. Being ungrateful is something that many people have. Y muchos son hijos de Dios. Many of them are children of God. Dios hace muchas cosas por nosotros a diario. Amén. Y muchos no le dan gracias a Dios. God do lots of things on a daily basis, and many won't give thanks to God. Muchas personas no le dan gracias a Dios por los alimentos que comen todos los días. Many people don't give thanks to God for the food that they eat on a daily basis. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Una mujer iba al médico y estaba buscando a dónde parquear. A woman was going to the doctor and she was looking where to park. Y ella le dijo a Dios: Señor, hazme el favor de darme un parqueo. And she told God, Lord, do me a favor. Find me a parking space. No había terminado su oración cuando un carro se salió y le dejó el parqueo. She has not finished her prayer when a car pulled out and left a parking space for her. Y ella dijo: Señor, olvídalo ya encontré un parqueo. And she said, Lord, forget it, I already found a parking space. No le dio gracias a Dios. She didn't give God thanks. El mundo está así. The word is like that. Por eso es que vamos de mal en peor. That is why we're going from bad to worse. La ingratitud humana. The human ungratefulness. Muchos solo buscan de Dios cuando tienen una necesidad. Many only look for God when they have a need. Y después se olvidan de Dios. And then after that they forget about God. En lo que leímos es algo que sigue sucediendo en el mundo. And what we read is something that keeps on happening in the world.
la ingratitud humana, the human ungratefulness. El mundo entero ha puesto a Dios a un lado. The whole world has put God aside. Aunque Dios tiene amor y quiere bendecir a este mundo, and God has love and wants to bless this world, los seres humanos tienen a Dios a un lado. The human being, they have God aside. La gente sigue haciendo lo que ellos quieren y para muchos Dios es lo último. The people keep on doing whatever they want. Many, for them, God is the last thing. En lo que leímos, what we read, la lepra es una enfermedad dolorosa. Pero el dolor físico no es el dolor más terrible. And what we read, the leprosy is a painful sickness. But the physical pain is not the worst pain. Lo más terrible es el rechazo. The worst thing is the rejection. Esas personas tenían que vivir separados de sus familias. Those people, they had to live separated from their family. De igual manera, los seres humanos han sido separados de Dios por el pecado. The same way, the human being have been separated from God for the sins. En el libro de los Romanos, in the book of Romans, Romanos capítulo 3, verso 23. Romans 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La lepra, al igual que el pecado, se desarrolla lentamente. The leprosy, the same as sin, it will develop slowly. Separa a las personas infectadas, separate the sick person. La lepra, al igual que el pecado, pueden ser curados por Dios. The leprosy, the same as sin, could be healed by God. Amen. A estos hombres enfermos que leímos, solo Jesucristo los podía curar. To this sick man that we read, only Jesus Christ could heal them. Muchas veces nosotros en esta vida tenemos situaciones que solo Dios puede ayudarnos. Many times in this life we have situations that only God can help us. Pero la gran mayoría de las personas no buscan de Dios. But the great majority of the people, they don't look for God. La gente sigue haciendo sus deseos. The people keep on doing their desires. Nuestras enfermedades espirituales nos separan de Dios. Our spiritual sickness separates us from God. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amen. Thank you, Lord, for our Lord Jesus Christ. Amen. Él no espera que vengamos a Él. He does not wait for us to come to Him. Él viene a nosotros. He comes to us. Amen. En el libro de los Filipenses, in the book of Philippians. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Philippians chapter 2, verse 6, 7 and 8.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo vino a este mundo a salvar a todas las almas buenas. Jesus Christ came to this world to save all the good souls. También Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Also Jesus Christ came to save the sinner. El pecado de nosotros nos mantiene separados de Él. The sin in us keep us separated from Him. Gracias, Señor, por venir a nosotros. Thank you, Lord, for coming to us. Tenemos que hacer como esos leprosos. We should do like those lepers. Regresemos allá a Lucas 17. Let's go back to Luke 17. Lucas 17, verso 13. Luke 17, verse 13. Lucas 17, 13. Luke 17, 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pidieron la misericordia de Dios. They asked for the mercy of God. Miren el verso 14. See verse 14. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los sacerdotes tenían la autoridad para declararlos sanos públicamente. The clergymen, they had the authority to declare them in public that they were healed. Ellos fueron sanados al dar un paso de fe. They were healed when they took a step of faith. Y de todos ellos, solo uno regresó a Jesucristo. And from all of them, only one came back to Jesus a darle gracias, to give him thanks. Mira el verso 15 al 19. Read verse 15 to 19 en Lucas 17. Del 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Todos ellos tenían que haberle dado gracias a Dios. All of them, they should have given God thanks. De igual manera, hoy día muchos no le dan gracias a Dios. The same way, nowadays, many, they don't give God thanks. En el Salmo 103, on the Psalm 103. Salmo 103, del verso 2 al 5. From verse 2 to 5. Salmo 103, verso 2 al 5. Psalm 103, verse 2 to 5. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La gratitud hacia Dios es de los que tienen un corazón nuevo para Él. The gratefulness toward God is from all of those that have a new heart for Him. Nosotros hemos sido curados de la lepra del pecado. Amén. We all have been healed from the leprosy of sin. Gloria a Dios. Por eso venimos aquí a darle gracias a Él. That's why we come here to give Him thanks. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas y perdonar nuestros pecados. Thank you, Lord, for coming into our life and forgive our sins. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Thank you, Lord, for the salvation of our soul. Bendito seas tú. ¿Cuántas personas en este mundo no tienen lo que nosotros tenemos? How many people in this world, they don't have what we have? Por eso todos los días hay que darle gracias a Dios. That's why every day we should give thanks to God. Amén. Gloria a Dios. Todos los días le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Every day I give God thanks for each and every one of you. Porque todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Bendito seas Because tú. we are all Gloria a children Dios. of God Aleluya. and brothers in Christ. Una última lectura, one last reading. Colosenses, capítulo 3, verso 17. Colossians 3, verse 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. A diario, buscar de Dios, a diario, darle gracias por nuestro Señor Jesucristo. On a daily basis, look for God. On a daily basis, giving thanks for our Lord Jesus Christ. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza.